Que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios que vive y reina para siempre, donde nos venimos y nos reunimos para glorificar su santo nombre y para leer su bendita palabra, que hoy será en el libro de Efesios, capítulo 4, de versículo 17 al 32. Amén. Amén. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con videz toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. A Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la vieja pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Padre Celestial, que esta palabra, mi Dios Santo, que has revelado, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, mi Dios, es ahora en día, Señor, para nosotros. Aquí en el tiempo, Señor, usaste al siervo amado, apóstol Pablo, para el cual, Señor, exhortara, motivara, Señor, dirigiera a la iglesia, Señor. Ahora es para nosotros, Señor. Si a ellos se fue para salvación, de igual manera es para nosotros, para mi vida, Señor. Que yo pueda tomar esta palabra, Señor, no solo a la ligereza, sino con seriedad, Señor, y compromiso. Porque esta palabra, Señor, será con la que me juzgarás. Será con la que me pagarás, Señor. Será con la que me guiarás, Señor. Espíritu Santo, Señor, que esta palabra sea grabada en mi corazón y en mi vida, Señor. Ayúdame a vivir al pie de la letra, Señor. Al pie, Señor, guiado por el Espíritu Santo. Para que seas tú quien te revele, Señor. En mi corazón, en tu iglesia, Señor. En cada uno a la medida de la necesidad, Señor. Porque todavía, Señor, estamos en este cuerpo que es Señor, todavía hay luchas, Padre, todavía hay batalla personales, Señor. La carne se resiste porque ella no va a entrar al reino de los cielos, pero hay un espíritu que tú depositaste en nosotros, el cual debe ser glorificado, limpiado a través, Señor, del poder del Espíritu Santo, para que aquel día seamos hallados agradables delante de ti, Señor, a través del poder del Espíritu Santo y de tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.
El tema es, mis hermanos, crucificando al viejo hombre, o sea, al viejo yo. Miren, mis hermanos, una palabra muy hermosa, muy poderosa, pero a la vez bien fuerte. Las personas en aquel tiempo, mis hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo, no elegido por Jesús literalmente en carne y hueso, sino que por el poder del Espíritu Santo, cuando él se encontró, tuvo esa experiencia espiritual, y él les decía incluso a los demás apóstoles, el cual no había sido elegido por manos, sino que por el poder del Espíritu Santo. En esta ocasión, mis hermanos, él se encuentra en la necesidad de escribir a la iglesia de Éfeso. Se cree que Pablo fue pastor de esta iglesia, y como vemos, la palabra gentil se usaba en aquel tiempo. Incluso los judíos a nosotros nos llaman gentiles, pero esa palabra tiene un sinónimo de mundano, pagano, que no somos del pueblo del Señor. Entonces el apóstol Pablo usaba eso para referencia que la iglesia de Cristo en Éfeso ahora tenía que hacer la diferencia con el pueblo, con el resto de la ciudadanía que no eran cristianos. Entonces les decía la nueva vida en Cristo cuál debe de ser. Y él les rogaba y les hacía ver, les dice, esto pues os digo, dice, requiero en el Señor. O sea, el Señor requiere, mis hermanos, que para nosotros ser pueblo del Señor y para llamarnos hijos del Señor, dice, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y vamos a hablar, mis hermanos, esta palabra es en término personal para mi vida y en término plural para toda la iglesia que estamos alrededor de este planeta Tierra. El Señor requiere que nosotros andemos dignos de obediencia hacia Él, digno de que Él como Padre y Jesucristo que derramó por su sangre por nosotros, Él se sienta que nosotros somos merecedores de lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque honramos su palabra, honramos esa palabra aunque nos cueste, con sacrificio, que podamos honrar y vivir esa palabra en estos tiempos, mis hermanos. Pero si somos sinceros en estos tiempos, mis hermanos, cuesta divisar lo que es el cristiano y el que no es cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque verdaderamente vivimos en un mundo con tantas cosas y verdaderamente los afanes de la vida. Y a veces caemos en el sistema del diario vivir, mis hermanos, y cuesta a veces que nos podamos demostrar verdaderamente como hijos del Señor, mis hermanos. Así es de que si nosotros somos hijos de Dios, necesitamos, y el Pablo exigía a la iglesia lo que requería, y que la palabra requerir es comprometernos, mis hermanos. Debe haber un compromiso, porque ahora la gente sigue una corriente y todo el mundo dice, y es fácil decir yo soy cristiano, como decía Marino allá, yo soy de Cristo, pero cuán difícil es andar en santidad. Entonces Pablo le decía, como él dice, si soy cristiano y ya no soy parte de los mundanos, sería ahora la palabra gentil, tienes que hacer la diferencia, ya no tienes que actuar como ellos, ya no tienes que moldearte al mismo estilo de vida que ellos, sino que tenemos que ser diferentes en el Señor, una nueva vida. Y usted sabe, mis hermanos, de que todo cambio trae incomodidad, hasta en lo físico. Cuando nos mudamos de un lugar a otro va a traer inconveniente, pero ¿cuál es el propósito? Que al final seamos bendecidos y beneficiados por los cambios que hicimos. En la vida en el Señor también, mis hermanos, yo sé que todo, hasta el más mundano, usted pregunte, él quiere ir al cielo, ¿verdad? Quiere ir al cielo, pero verdaderamente no quiere dejar su estilo de vida. Entonces el punto es de que usted y yo, mis hermanos, comenzando en mi vida, es de que estemos seguros de saber dónde estamos, de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde queremos llegar. Porque al final, mis hermanos, espiritualmente, el Señor sabe la situación de cada uno, pero Él sabe el esfuerzo de cada uno y el que está dispuesto a hacerlo o no hacerlo. Porque es fácil cuando yo no quiero hacer ciertas cosas, es fácil responsabilizar a los demás y no responsabilizar mi vida. Pero aquel día cuando esté yo delante del Señor, los obstáculos que hubiera haber pasado durante mi caminar en esta tierra, mis hermanos, no van a ser suficiente excusa para que yo diga, no, Señor, porque esto sucedió y yo no pude honrar tu nombre, sino que depende de mi vida y ese compromiso. Aún en la vida secular, mis hermanos, siempre van a haber situaciones y circunstancias, pero cuando la persona tiene una meta segura y lo que quiere hacer, se enfoca en eso y nada le detiene, mis hermanos, y supera las situaciones. ¿Cuánto más cuando queremos hacerlo para el Señor? Entonces dice, dice
Dice en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad de su mente, mis hermanos, es que ellos pensaban en ellos, en el disfrutar cada día, en el yo, mis hermanos. Pero recuérdense que la palabra del Señor dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo dijo, crucificadamente estoy con Cristo. Ahora lo que yo tengo que hacer tiene que ser para agradar al Señor, no para agradarme a mí mismo. Entonces, mis hermanos, pero cuán difícil es, porque sale el hombre carnal, sale el yo, salgo lo que yo deseo, pero verdaderamente, mis hermanos, de que si somos soldados del Señor, el soldado vive para aquel a quien que lo tomó por soldado. Pues usted y yo somos soldados de Cristo. Ahora mi deseo tiene que ser para quién. ¿A quién servimos? Nosotros como empleados, mis hermanos, nosotros damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para agradar a aquella persona para quien servimos, ¿no? Para eso fuimos contratados. Ahora, mis hermanos, nosotros no somos cualquier servidores, porque nosotros ya el pago de la sentencia de muerte que había, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Entonces, Él requiere y aún no nos obliga, es voluntario. Y eso, mis hermanos, de la libertad o libre albedrío es una trampa en la vida del hombre, porque el hombre hace finalmente lo que quiere. Pero si no sabemos escoger, nos vamos a alejar de Dios o nos acercamos de Dios. Así es de que dice el que no andemos como los gentiles. Quiere decir como aquel que no conoce a Dios, como aquel que no teme a Dios, sino que usted y yo estamos llamados a ser diferentes, a actuar diferentemente, mis hermanos, y a tomar decisiones de que quizás no nos van a gustar como individuos, pero necesitamos generarlo. ¿Para qué? Para agradar al Señor, mis hermanos. Así es de que dice, y él compara cómo andan los que no tienen a Cristo, dice el verso 18, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido. Dice, ajenos de la vida de Dios. Son aquellas personas cerradas que dicen, bueno, yo pienso a mi manera, yo soy así y las cosas van a ser así, mis hermanos. Entonces ya es el plan de esa persona, como él cree, como él piensa, es respetable, pero para agradar al Señor nosotros ya no podemos actuar de esa manera, porque entonces nos estamos alejando de Dios. Entonces yo soy religioso, pero no estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad del Señor. Y es esta palabra, mis hermanos, para que usted y yo nos hagamos un autoexamen. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer? Entonces, verdaderamente, es más, recuerden que Jesús cuando estaba con los discípulos y las multitudes llegaban, y Él les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ir donde yo voy, pues niéguese a sí mismo, como dice, aquí usted no va a venir a poner leyes, aquí usted no va a venir a decir lo que quiere hacer, sino que va a hacer porque incluso, es más, yo no hago lo que yo quiero. No, yo hago la voluntad de mi Padre, el que me envió. Es más, Pablo dice, yo no hago lo que quiero en una ocasión. Ahora voy donde no quiero ir. Antes iba donde yo quería. Pero entonces, ¿por qué? Porque nos hemos negado a nosotros mismos. Entonces Jesús decía, niéguese a sí mismo. Y no dijo, tome mi cruz, no, tome su cruz, tome su responsabilidad en la vida. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, yo ya voy a dar la vida en sentido espiritual por ustedes, pero la vida del diario vivir en su cuerpo, en su carne, en su mente y sus emociones, es importante que ustedes la crucifiquen en Cristo. Yo voy a entregar mi vida por ustedes para la muerte del pecado y tengan vida. Pero el diario vivir, la relación con Dios tiene que ser individual y cada uno, el esfuerzo de cada uno. La Biblia enseña de que como cuerpo de Cristo oremos los unos por los otros como iglesia, pero yo como individuo necesito orar directamente con el Señor, porque es la oración directa hacia Dios, mis hermanos. Está la oración como individuo, está la oración en grupo, está la oración en congregación, de muchas maneras. Pero si usted ora por mí, pero lo más importante es que yo tome ese tiempo para orar con el Señor. Entonces Jesús quería decir de que la iglesia, mis hermanos, tiene una tarea como iglesia, pero antes de como iglesia, como individuos, cada uno necesitamos, mis hermanos, asegurarnos que nuestro entendimiento sea guiado conforme a la palabra del Señor, y no dice como los gentiles, como el mundano que no ha conocido al Señor, ajenos de la vida de Dios. Quiere decir que ellos actúan de diferente manera. Aquí lo que la palabra nos está queriendo decir, mis hermanos, asegúrate que ustedes no están actuando como los mundanos, sino como los hijos del Señor, basados a la palabra del Señor. Dice que ellos lo hacían por ignorancia. Entonces nosotros ahora ya no debemos hacerlo por ignorancia, porque conocemos la palabra del Señor. Por la ignorancia que en ellos hay, dice,
por la dureza de corazón. Cuando un corazón está duro, mis hermanos, hay cuantas personas que no creen en Dios, deciden llevar su vida y lo dicen que lo llevan a su manera. Entonces su manera no tienen un lugar, mis hermanos, de certeza y confianza, porque es el ego del ser humano en su diario vivir. Y dice el verso 19, los cuales después que aprendieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mis hermanos. El hombre que no teme a Dios, mis hermanos, se jacta de las cosas que hace. Es más, y cuando en realidad el hombre no se ha convertido al Señor, el ser humano a veces, mis hermanos, cuando no estamos bien guiados por el Espíritu Santo, hay personas que han dicho, que agradezcan que ahora soy cristiano. O Malaya, cuando era cristiano hubiera hecho, como dice, queremos responder nosotros humanamente, pero ahora no. ¿Qué dijo Jesús? Sí, que le dejemos todo al Señor, que lo traigamos a los pies del Maestro, para que sea el Señor quien va a solucionar todas las situaciones, que todas las cargas las traigamos delante de Él, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles a las situaciones que están pasando, mis hermanos, que mi caminar en el Señor, mis hermanos, aparte que me acerco al Señor, porque si yo hago las cosas bien, no solo me acerco a Dios, sino que voy a ser guía para que otros puedan llegar. Porque si no, al contrario, si yo no voy bien con el Señor, puedo ser tropiezo de otras personas. Jesús hablaba en San Mateo, mis hermanos, en el capítulo 5, versículos 16 y 14 de San Mateo. Él habla de que nosotros somos la luz del mundo, mis hermanos. Entonces, ¿y la luz para qué es? Para que alumbre donde hay tinieblas. Entonces, dice, mis hermanos, en Mateo 5, 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbre todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, si la luz se apaga, invade la tiniebla. Y si nosotros somos luces, para que esa luz brille, y esa luz para que brille tiene que tener aceite, tiene que tener gas, tiene que tener algo, pues usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Entonces, si estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, esa luz tiene que brillar, y esa luz viene de Dios. Entonces, si esa luz no guía, entonces esa luz no viene de Dios, mis hermanos. Entonces, y eso es para que yo entienda, mis hermanos, para que yo me guíe y reflexione que verdaderamente no lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino que lo hacemos con la ayuda y la guianza del poder del Espíritu Santo. Ahora Pablo le sigue diciendo, mis hermanos, y les dice en el verso 20, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, como dice, ustedes no aprendieron así de Cristo a ser blasfemos, a ser malintencionados, sino que al contrario, porque Cristo no fue así, ni también de Él les había enseñado de esa manera. Entonces les dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque Cristo no es así. Que dice la Biblia que Él se humilló, se despojó de sí mismo, dejando todo, mis hermanos. Es más, que Él no sufrió el Maestro, porque Pablo le dice aquí, ya Cristo ya había muerto, ya había resucitado, estaba a la presencia de Dios Padre, y Él les enseñó el ejemplo de todo, de humildad. Entonces le dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque en Éfeso, mis hermanos, recuerden que las ciudades en aquellos tiempos no eran ciudades modernas, sino que la mayoría eran pegadas a puertos, porque todo se movía. Los mercados eran a través de puertos, y en los puertos pues se veía de todo. Y como había iglesia cristiana, también, mis hermanos, la iglesia de Éfeso, pero también la mayoría eran mundanos que no temían a Dios. Habían muchas religiones, había muchas deidades, muchos dioses. Y como la iglesia cristiana era nueva en aquel tiempo, había gente que tanto estaba en la iglesia cristiana como estaba en otro lado, le pedían al Dios verdadero que estaban conociendo, como le pedían a San Fulano, a San Mengano. Entonces, mis hermanos, ¿acaso habían aprendido de Cristo así? No, entonces, mis hermanos, necesitaban renovar el nuevo hombre, tenía que ser alimentado y crucificar el viejo hombre.
Entonces necesitaban más llenarse del Señor. Y eso es y por qué esta palabra nos aplica a nosotros. No importa en qué tiempo, mis hermanos, porque usted y yo todavía estamos en este cuerpo. Y este cuerpo, mis hermanos, si no es doblegado por el poder de la presencia del Señor y por la bendita palabra del Señor, vamos a seguir siendo los mismos. Entonces la palabra dice que habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Primeramente, para que esta palabra no digamos aquel día delante del Señor, yo nunca vi eso, yo nunca lo leí, yo nunca lo entendí, yo nunca me sometí, sería quizás lo más correcto, cuando uno no se somete, sino que le dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, o de Cristo, hermano, porque dice que Jesús al contrario dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. En San Mateo 28:11 habla de eso, de venir los que estáis trabajados y cargados. Y le dice en el verso 21, si en verdad le habéis oído, hablando de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis oído por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esta es la verdad de Jesús. Pablo la seguía, la guiaba a la iglesia, les enseñaba. Entonces, como dice, si estáis en Cristo, pues necesitamos demostrar que nuestra manera de vivir es diferente a aquellos que no son cristianos. Entonces ese es el reto que enfrentamos todos los días, mis hermanos, porque el deseo de nuestro Dios es que usted y yo, mis hermanos, no nos comparemos a ningún humano, sino que nos comparemos a Cristo. A Cristo. Aún imagínense, si Pablo nos queda grande, ¿cómo no nos quedará Cristo? Pero Jesús pide que nos parezcamos a Él, o sea que nuestra medida o regla no la pongamos grande. Ese reto, mis hermanos, ¿para qué? Porque Él ha sido el ejemplo a seguir y siempre lo seguirá siendo, porque Él fue perfecto sobre todas las cosas. Así es de que le dice, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la palabra que está en Jesús. Entonces digamos, Señor, yo necesito ser enseñado, yo necesito ser guiado, y enseñado hemos sido, hermano. Lo que sucede es que no practicamos la palabra o no nos hemos sometido. Entonces el Espíritu Santo necesita estar en nosotros para que haya sometimiento. Y la palabra sometimiento es rendimiento, mis hermanos. Reconocer dónde estoy y qué necesito mejorar en mi vida espiritual, mis hermanos. Y eso es para todos, mis hermanos. Ninguno estamos que digamos que no me toca una parte. A todos necesitamos mejorar en una área delante del Señor. No nos escapamos. Y si es así, gloria al Señor, porque ahora es el momento. Ahora es el momento de arreglarnos. Ahora es el momento de enderezarnos. Ahora es el momento de alabar al Señor. Ahora es el momento de glorificar. Porque es más, mis hermanos, ¿cuántas personas que ya murieron y no afirmaron sus corazones dirán ahora, quizás en su mundo espiritual, donde están ahora arrepentidos? Porque hay, mis hermanos, ¿por qué los demonios odian a la iglesia, a los cristianos? Porque ellos estuvieron en el cielo, pero como fueron engañados por Satanás, ellos ya no tienen chance. Pero usted y yo que estamos en esta tierra y que Cristo derramó su sangre por nosotros, usted y yo tenemos la oportunidad de cada día acercarnos al Señor. Por eso la palabra dice, acerquémonos ante el trono de Dios, que vengamos con confianza, mis hermanos, ante el trono de Dios con justicia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos esa oportunidad. Pues la palabra dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día, mis hermanos, de ponernos a cuenta, hoy es el día de arreglar todo, mis hermanos, porque no sabemos si la muerte nos sorprende y llegamos delante de la presencia del Señor y no vamos a cuenta, ya no va a haber retorno, mis hermanos. Lo más importante es que usted y yo tengamos paz, tengamos tranquilidad y sepamos de que andamos conforme a la palabra del Señor, porque esa es la que nos va a honrar o nos va a condenar. Gloria al Señor. Y dice el versículo 22, en cuanto a la vieja pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la lucha, mis hermanos. Yo sé que hay días que uno se siente como un angelito, pero hay días que uno se siente que no dice, Señor, mejor que tú no vengas. Entonces, porque es la lucha con nuestra carne. Esta carne nunca va a querer adorar al Señor, esta carne no va a querer ayunar, no va a querer glorificar al Señor, va a querer otras cosas. Entonces, si usted y yo, si yo mismo no me puedo someter al Señor y someterme para ser un instrumento para honra de su gloria, va a ser bien difícil, mis hermanos, ser influencer, como se dice ahora en día, guiar a otros
a través de la palabra del Señor, y la manera más de guiar a otros no solo es hablando, sino que es que vean el testimonio de nuestra vida, mis hermanos, allá afuera. Necesitamos vivir entonces despojados. El cuanto a la vieja pasada quiere que ya no seamos lo mismo de antes, sino que dejemos todas esas cosas, mis hermanos, que aquí en primeramente hacen daños a mi vida, y luego, mis hermanos, se evidencia lo que hay en nosotros. Conforme al viejo hombre dice que está viciado, dice que son los deseos engañosos. ¿Engañosos por qué? Porque son placeres momentáneos, son alegrías momentáneas, pero que nos alejan del Señor. Toda aquella que ocupa el tiempo del Señor, mis hermanos, y no es para agradarle a Él, eso me aleja del Señor. Y en el verso 33 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Las batallas son mentales y espirituales, mis hermanos. Que el Señor nos fortalezca, y que con poder y autoridad, y como dijo Jesús, mis hermanos, ese género no sale si no es con ayuno y oración. Yo creo que los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio y hemos tenido diferentes etapas, sabemos que lo mental, espiritual, emocional, solo viniendo de rodillas delante del Señor, dando ese tiempo de calidad, y que nos humillemos a nosotros mismos, a nosotros. Es que todo comienza en uno, mis hermanos, para bien o para mal, pero mejor que sea para bien, comienza en nosotros. Si nosotros comenzamos, mis hermanos, a agradar al Señor, mis hermanos, eso es lo más importante, y todo se va a ir dando para honra y gloria del Señor. Por eso que el coro decía: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Todo comienza de que haya el deseo en nosotros. Todo en la vida se logra cuando hay un deseo. Cuando hay un deseo hay un compromiso, mis hermanos, y entonces comenzamos a actuar de la manera correcta, mis hermanos. Yo puedo tener el deseo de renovar algo, un edificio, una propiedad, pero si no hay acción no va a suceder nada. En la vida espiritual también de nosotros así es, mis hermanos, que yo anhele ser transformado por el poder del Espíritu Santo, que yo pueda entender el mensaje de la palabra del Señor. Yo le digo al Señor que me hable de la manera que yo pueda entender para ser efectivo en lo que tengo que hacer en mi vida, y lo demás, hermanos, el Señor va a ir obrando. Pero si mi vida no cambia, mis hermanos, entonces voy a querer cambiar a otros, pero si mi vida no cambia, entonces está siendo un fracaso todo. Entonces aquí quizás pueda sonar de egoísta, pero es importante que nos preocupemos como individuos. Si mi vida no está siendo transformada para la honra y la gloria del Señor, lo demás es lo de menos, mis hermanos, sino que esto comienza con nosotros como individuos. Que mi vida sea para honra y la gloria del Señor, que mi alabanza sea para honra y gloria del Señor, que lo que yo hago, que lo que yo digo llegue a la presencia del Señor y sea de su agrado. Entonces necesitamos ser renovados. Y cuando somos renovados, nuestro entorno va a ir cambiando, nuestra manera de actuar y de creer y de sentirnos, mis hermanos. Dice: renovados en el espíritu de vuestra mente. Que la mente, tengamos la mente de Cristo, que rechacemos toda cosa del enemigo, mis hermanos. Verso 24 dice: vestidos del nuevo hombre. Glorioso, aleluya. Vestidos del nuevo hombre, dice, creados según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese versículo es tan poderoso, mis hermanos. Por ahí viene el trabajo en nosotros de la transformación, o la metamorfosis, que se habla mucho, ¿verdad? El ejemplo de la oruga y la mariposa, que eso la habla, mis hermanos, las personas en el mundo secular, en el mundo de los que creen en la evolución. Pero aquí no estamos en la evolución física, en la espiritual. Aquí es transformación, es más poderoso, no es evolución. Nosotros no somos evolucionados, nosotros somos transformados, mis hermanos, en el poder del Espíritu Santo por la palabra del Señor. Así de que vestido del nuevo hombre. Yo quiero tener el vestido del nuevo hombre, pero ahí viene que tenemos que dejar todo lo que acabamos de ver atrás, mis hermanos. Vestido, yo quiero tener la vestidura. Aquí no son físicas, no son materiales, no son de marca, mis hermanos, sino que son celestiales y llevan el poder del Espíritu Santo del Señor. Mis hermanos, escuchaba en una ocasión un testimonio de un ex satanista que dice de que lo que ellos no podían soportar y podían ver la marca en aquel verdadero cristiano, que hay una luz en su frente que nunca se apaga. Y entre más se acerca a esa persona a Dios, dice que esa luz ellos no la pueden soportar.
porque es la presencia del Señor. Y cuando ellos podían ver que la luz casi se apagaba, es porque ese cristiano había dejado de orar, había dejado de hacer la parte que tenía que hacer. Entonces el enemigo ahí los enviaba porque allí había esa debilidad. Pero cuando el siervo y aquella sierva pasaba tanto tiempo con el Señor, no es imposible, mejor ahí no nos metamos, porque ahí no podemos hacer nada. Entonces, si usted y yo me preguntan, ¿y qué necesito para lograr eso? Pues meterme con el Señor. Y eso es como individuo, mis hermanos. Entonces necesitamos llenarnos del Señor, vestidos del nuevo hombre. Vestidos de ser un nuevo hombre, mis hermanos, actuar, pero de adentro hacia afuera, mis hermanos. Que no seamos la apariencia, sino que en realidad reconozcamos. ¿Y cómo comienza la renovación? En compromiso, acción, pero cuando reconozco que necesito ese cambio en el Señor, mis hermanos. Y cuando yo necesito ese cambio y reconozco, no solo comienza la acción en mi vida, sino que comienzo a verme a mí. Lo que necesito, lo que está fallando, lo que está faltando, y vengo delante del Señor, mis hermanos. Es más, no nos damos cuenta ni del entorno alrededor, porque Dios está trabajando en nuestra vida, y así necesitamos en cada uno de nosotros. Así que dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Entonces, creado según Dios, mis hermanos, va a llevar un proceso para ser como Jesucristo, para ser como un apóstol, para ser como un discípulo, un hombre y una mujer rendida hacia Dios. Dice, creados según Dios a la manera de Dios, según la palabra del Señor. Usted y yo debemos de ser juzgados según la palabra del Señor, checarnos según la palabra del Señor. ¿Estoy andando según la palabra del Señor? ¿Estoy actuando según la palabra del Señor? ¿O estoy actuando, mi cuerpo me está ganando ventaja? Y ahí nosotros necesitamos sincerarnos con nosotros mismos, mis hermanos, porque es donde, o sea, la palabra del Señor no solo es lámpara, así dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra me hace ver lo bueno, me hace ver lo correcto, pero me hace ver lo malo, sobre todo. Entonces, mi vida se debe de reflejar en la palabra para mejorar, para glorificar el nombre del Señor, para exaltar su nombre. Y si no, mis hermanos, si no voy conforme a la palabra, según creado, según Dios, como dice aquí, entonces estamos alejándonos del Señor. Creados según Dios en la justicia de Dios. Vemos que la justicia, porque a veces yo quiero hacer justicia, pero vemos que en la justicia, guiado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Y de quién es la verdad? La verdad del Señor. Yo a veces quisiera tener la verdad, a veces quiero tener más la razón, pero la única verdad, la buena, agradable y perfecta, es la del Señor, a la cual necesito someterme a ella, mis hermanos, para ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Pero el desafío, ¿cuál es? Que el yo muera, que el Israel muera, que se someta, el callar, el ser prudente. Mis hermanos, cuántas cosas que necesito cambiar para ser hallado y sobre todo agradar al Señor. Verso 25 dice, por lo cual, desechando toda mentira. Mis hermanos, este cuerpo todavía, que si la palabra, y Pablo no se lo estaba diciendo a extraños, se lo estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Y según la palabra del Señor, la iglesia de Éfeso fue una de las primeras y fue modelo en aquel tiempo. Pero recuérdense que en Apocalipsis también fueron corregidos porque habéis dejado el primer amor. Era una iglesia que tenía tantas cosas bonitas, pero cuando dejaron el amor de Dios, se fue todo lo bueno, que lo demás salió, no valió nada, mis hermanos. Pero lo cual dice acá, dice desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, con su hermano, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Así que es bien importante, mis hermanos, que la palabra nos reta, la palabra nos marca, la palabra nos señala de que necesitamos, mis hermanos, a veces la verdad que nos va a doler cuando nos equivocamos. Es importante reconocer y decir la verdad, porque dice la palabra del Señor, reconoceréis la verdad y la verdad nos hará libre, mis hermanos. Y es importante en un momento reconocer en que nos sintamos físicamente mal, pero que espiritualmente usted y yo ahora estamos para honrar al Señor y no para honrarlos nosotros. Porque la palabra del Señor dice que el que se humilla ahora será exaltado en un tiempo, pero el que se exalta ahora será humillado en cualquier momento, mis hermanos. Y usted y yo estamos llamados y es de ser el deseo de agradar al Señor. Verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. El airarse es enojarse, el molestarse, mis hermanos, pero dice, pero no peques. No peques. Hermano, que va a haber un momento que nos vamos
a emocionar no correctamente, que esa es la ira. Entonces la ira, mis hermanos, es la naturaleza carnal que hay en nosotros. Todos pasamos un momento, pero que esa ira no me lleve a maldecir a quien no debo de maldecir, porque si en esa ira es difícil que yo bendiga a alguien, contrario, voy a maldecir. Entonces airado es, pero no pequéis. Entonces vemos que cuando nos airamos y hacemos o decimos lo que no debemos decir, estamos pecando. Y el pecado ese primeramente es a mí. Y luego si maldigo a alguien, pues a esa persona le va a afectar. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que no el día se termine y nosotros estemos enojados y no arreglemos esa situación. Porque ¿qué sucede cuando eso pasa y no arreglo esa situación? Verso 26 dice, ni le deis lugar al diablo. O sea, yo es que le estoy dando lugar al enemigo. Y nos dirán, ay Señor, mira que el diablo, no. Yo fui que caí, entonces, por eso el diablo era todo yo. Sí, entonces, no, verdaderamente a veces, mis hermanos, actuamos de la manera que no debemos actuar. Ni deis lugar al diablo. Y miren lo que dice. ¿En qué sentido la palabra? ¿Por qué Pablo lo decía? Literalmente no sé qué pasaba, pero ¿por qué Pablo lo dice? Es porque estaba pasando, mis hermanos. Dice el 28, el que hurtaba, no hurte más. Si no trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Pablo miraba, mis hermanos, a ver qué sucedía en aquel tiempo, porque la Biblia enseña que aún Pablo él trabajaba durante el día y durante la noche él enseñaba la palabra del Señor, y él decía que como ejemplo de cristiano necesitaban hacer ese ejemplo a los demás, para que a través no solo fueran bendecidos ellos, sino que bendicieran a los necesitados y dieran ejemplo de que eran diferentes a los que no eran cristianos. Amén. Gloria al Señor. El 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiere decir que ya como hijos del Señor, mis hermanos, tenemos que rechazar aquellas juergas, aquellas palabras, aquel modismo que usábamos antes, que viene del mundo, sino que ahora dice que con salmos y cánticos espirituales, alabando y glorificando el nombre del Señor. Gloria al Señor. Digamos, Cristo vive, o cualquier, mis hermanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Recuerdo que mi padre tuvo un hermano, porque él ya murió. Era un hombre bien sencillo, pero daba ejemplo. No decía mucho, pero hacía mucho. Qué bonito. Y él trabajaba, mi papá tenía colmenas en ese tiempo. Y cuando él llegaba a hacer el mantenimiento a las colmenas y salían las abejas, y lo picaban, él decía, gloria a Dios. Yo nunca escuché que dijo una mala palabra. No decía, alabado sea el nombre del Señor. Y yo decía, bueno, él sabrá por qué dice así, pero no creo que sea fácil. Pero por lo menos él tenía paz en su corazón, mis hermanos. No dijo ninguna mala palabra. Entonces vemos que ese hombre, ahora que yo lo pienso, ese hombre se había perfeccionado hasta cierto punto la relación con el Señor. Y cuando estuvo bien enfermo, mis hermanos, siempre tuvo esa alegría, esa paz en su corazón. ¿Por qué? Porque él siempre le había dado la alabanza al Señor. Yo creo que es un buen ejemplo. Siempre daba un gloria a Dios. No salía algo carnal de él, mis hermanos. Así es de que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, de que a veces es fácil decir cualquier cosa, pero si no edifico mi vida espiritualmente y no edifico a otros lo que voy a decir, mejor no decirla, mis hermanos, porque quiere decir que está saliendo de mi carne, y si va a salir, que sea para que glorifique al Señor. Y dice, mis hermanos, sino que sea la necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. O sea, que los que oyen, mis hermanos, de mí, los que escuchan de usted, los que ven de mí, los que ven de nosotros, vean que verdaderamente, mis hermanos, somos luz en este mundo de tiniebla, con acciones, mis hermanos. 31 dice, quítese de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Este cuerpo, mis hermanos, si la palabra está diciendo, es porque todavía hay cosas que mejorar en nosotros. Señor, que eso se vaya de mi vida, que eso se vaya de mi corazón, mis hermanos. Y verdaderamente, si hay que hacer cambios, necesitamos hacer lo que sea necesario, mis hermanos, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda.
sino que todos seamos salvos, que seamos alcanzados, mis hermanos. Así que quítese el día, querido Señor, que se vaya todo enojo de mi vida, que se vaya toda ira, que se vaya toda cosa, porque no quiero perder la paz y el gozo del Señor. Entonces nos pongamos en las manos del Señor. Hay que huir por la salvación, hay que acercarnos a Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es el que ofrece vida eterna y salvación. Toda mentira, toda mala intención, toda malicia, todo lo que vaya malintencionado, que se vaya de nuestra vida para que no nos robe el gozo ni la paz, y sobre todo para que no se borre nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Y qué dice el verso 32? Antes sed benignos, o sea, ser pacientes. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, mis hermanos, como el Señor conoce al ser humano, Él dice, perdónanos como Él ya nos perdonó. Él se adelanta, como dice, porque ustedes van a justificar cualquier cosa. Así es que, mis hermanos, es bien importante de que necesitamos en todo momento sacrificar el viejo hombre. Que toda conducta, mis hermanos, que no nos acerque al Señor sea rechazado. Que todo creyente anhele cada día ser como Cristo. No es fácil, obvio que no va a ser fácil, pero que anhelemos en nosotros, mis hermanos, y que nos sacrifiquemos, que la vieja manera de vivir sea transformada por una nueva manera de vivir. Recuérdense de que Jesús, cuando Nicodemo fue a él, y fue de noche siendo un maestro, le dijo, porque sabemos que viene de parte de Dios, y él le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Y en el capítulo 3, versículo 6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Y yo creo que ese es un punto de referencia. Mis acciones, mi manera de actuar, mis hermanos, reflejan en qué nacimiento estoy. Y que el hombre físico, carnal, mental, sea crucificado para que el espiritual, mis hermanos, vivamos para honra y gloria del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y edifique a su pueblo. Amén. Amén.